Vamos a enfocarnos sobre todo en lo que es la parte de semiología, pero antes de eso quiero ver un poco de cosas más generales para después ya poder llegar a lo principal, ¿no? Que es la parte clínica. Entonces, este va a ser el índice que vamos a seguir el día de hoy. Vamos a empezar con lo que es la definición, vamos a ver un repaso rápido con las cosas principales de la anatomía sobre todo vascular de las arterias coronarias. Vamos a ver un poco de fisiopatología, solamente para enfocarnos un poco y tener mayor idea al momento de ver la parte clínica. Y luego nos vamos a enfocar ya en todo lo que son signos, síntomas, la semiología del dolor y un poco de EKG, solamente cosas puntuales acerca de lo que se necesita saber para poder diferenciar un síndrome coronario agudo. Vamos a ver de aquí más adelante eso. Entonces, como definición, podemos decir que el síndrome coronario agudo se va a producir por un suministro inadecuado de sangre al miocardio, ¿ya? Debido a la obstrucción de las arterias coronarias epicárdicas. Como recordamos nosotros, a nivel cardíaco, tenemos dos arterias coronarias principales. Si bien recordamos, esas arterias coronarias principales van a nacer de la arteria aorta a través de los senos de Valsalva y van a ser principalmente dos. Van, un momento, van a ser principalmente dos. Aquí vamos a tener, como podemos ver, el tronco coronario izquierdo, que nos va a dar dos ramas principales. La arteria circunfleja izquierda, ¿sí? Y que nos va a dar una rama principal, que es la marginal izquierda, que se va a dirigir hacia el ápex. Y la arteria descendente anterior. Entonces, como pueden ver, la arteria coronaria izquierda nos va a dar dos ramas principales. La arteria circunfleja va a irrigar a la parte lateral del corazón y la arteria coronaria anterior, como su mismo nombre lo dice, va a irrigar la cara anterior. ¿Sí? Y luego vamos a tener a la arteria coronaria derecha. En este caso va a irrigar a lo que es tanto al nodo sinusal como al nódulo auriculoventricular, por lo que va a estar un poco más implicada en lo que es la parte eléctrica del corazón. En cambio, la arteria izquierda tiene que ver un poco más con la parte mecánica, ya que inerva mayor parte del músculo cardíaco. Entonces, como podemos ver, la arteria coronaria derecha va a dirigirse hacia atrás y va a generar esta rama de aquí, que es la rama descendente posterior. ¿Sí? Entonces, la arteria coronaria derecha principalmente va a irrigar a la cara inferior y la cara posterior del corazón. Bien, esto de aquí lo he puesto solamente para poder observar lo que está acá a la esquina. En el corazón, como podemos ver, en la pared del corazón vamos a tener esta división que va a ir desde adentro hacia afuera. En la parte más interna va a estar lo que es el endocardio. Toda esta parte de aquí, sobre todo en el ventrículo derecho, va a ser una parte muy gruesa que va a corresponder al miocardio y la parte más externa que va a ser el epicardio. Va a estar relacionado con la hoja visceral del pericardio. Y aquí afuera vamos a tener a la hoja parietal del pericardio. ¿Por qué les digo esto? Porque más adelante vamos a tener que esto tiene bastante relevancia clínica en cuanto a la clasificación o para poder diferenciar los tipos de infarto agudo de miocardio que hay. Entonces recuerden y tengan claro esto: el endocardio, el miocardio y más externamente el epicardio. Bien, antes de, como dije, de pasar a la parte clínica, iba a hablar un poco acerca de lo que era el flujo sanguíneo coronario. No nos vamos a extender tanto tampoco, pero sí hay que tener algunas ideas básicas para poder después poder correlacionar todo esto. Entonces, vamos a empezar por decir de que en el corazón tiene que existir un equilibrio dinámico
entre el aporte de oxígeno al miocardio y el consumo miocárdico de oxígeno, ¿no? Que va a estar dado por la oferta, que tiene que ver con el aporte, y la demanda, que tiene que ver con el consumo miocárdico, como pueden ver acá. Entonces, este equilibrio dinámico va a hacer que el corazón tenga un buen funcionamiento y pueda irrigarse adecuadamente. Esto de aquí que he puesto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros órganos en el resto del cuerpo, el corazón es el órgano que más consume oxígeno de todos. Entonces, de toda la cantidad de oxígeno que le llega al corazón, él consume cerca del 70 al 80%. Entonces, imagínense si es que en reposo el corazón consume tal cantidad de oxígeno, lo difícil que sería para él tratar de consumir mayor cantidad de oxígeno si la consume casi toda. Entonces, para que se pueda mantener un equilibrio, eh, para que se pueda mantener un equilibrio es que se tienen que modificar ciertos factores. Y uno de los factores principales en esto es el flujo sanguíneo coronario. El flujo sanguíneo coronario y el contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno va a estar dados, como ya sabemos, si recordamos un poco la fórmula, sobre todo por la cantidad de hemoglobina, por la saturación de oxígeno, ¿verdad? Y el flujo sanguíneo coronario, de acuerdo a la ley de Poisson, va a estar dado por la presión de perfusión y por la resistencia, que aquí lo voy a explicar en un ratito. Antes de seguir avanzando, quería mencionar cosas importantes como que, por ejemplo, el corazón, como nosotros sabemos, se irriga en diástole, ¿sí? Se irriga en diástole. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que al momento de contraerse, toda esa presión que ejercen las paredes cardíacas va a ser, como pueden ver aquí en la imagen que está acá, que las arterias intramurales colapsen y no pueda haber una buena irrigación. Por eso es que el corazón se tiene que irrigar en diástole. Miren, cuando el corazón se relaja, desde las arterias epicárdicas, que son las más superficiales, permiten que las arterias intramurales puedan llegar hasta el plexo subendocárdico y se irrigue todo por igual. Entonces, esto también va a tener relevancia clínica, ¿sí? Cuando veamos más adelante, cuando ocurra una obstrucción del flujo coronario a nivel de las arterias epicárdicas. Entonces hay que tener en cuenta esto. Ahora, hay que también tener en cuenta que existe una diferencia tanto en la parte derecha como en la izquierda del corazón. Si recordamos, el ventrículo izquierdo es quien tiene mayor músculo. Por ende, durante la contracción, por decirlo así, quien más sufriría sería el ventrículo izquierdo o el corazón izquierdo, a diferencia del ventrículo derecho, que al tener menor cantidad de músculo, no sucede esto. El corazón derecho se irriga, digámoslo así, también tanto como en sístole como en diástole. En cambio, para el izquierdo esto no funciona. Para el izquierdo, el corazón se irriga mayormente en diástole. Entonces, como podemos ver, también hay una diferencia en cuanto a la densidad capilar a nivel del epicardio y a nivel del endocardio. A nivel del endocardio, la densidad capilar es mucho mayor, ¿sí? Entonces, con respecto a la ley de Poisson, podemos ver aquí que el flujo sanguíneo coronario va a depender de dos cosas, de la presión de perfusión como de las resistencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el corazón, eh, por ejemplo, si es que aumentara la presión de perfusión, va a tener que aumentar la resistencia. ¿Para qué? Para que el flujo sanguíneo coronario se vuelva constante. ¿Cómo es que va a aumentar la resistencia? Disminuyendo el radio de las arterias y arteriolas, ¿no? Y viceversa. Si es que la presión de perfusión disminuye, la resistencia también tiene que disminuir para que el flujo sanguíneo coronario se mantenga constante. Entonces, si disminuye la presión de perfusión, tiene que disminuir también la resistencia. ¿Y cómo va a disminuir la resistencia? Reduciéndose vasodilatación.
Estos mecanismos son mecanismos de autorregulación que utiliza el corazón para poder perfundirse bien, por decirlo así. Hay que tener en cuenta algo. El flujo sanguíneo coronario va a tener estos mecanismos de autorregulación en un amplio rango de variación de presiones. O sea, cuando la presión de perfusión, la presión de perfusión va a ser bastante amplia. Va a variar cerca de 40 milímetros de mercurio hasta 120. ¿Ya? Entonces, el corazón se va a poder ajustar con los mecanismos de autorregulación bien para poder mantener una buena perfusión con un buen flujo sanguíneo coronario. Hay que tener en cuenta también que el corazón de por sí tiene algo que es la reserva de flujo coronario. La reserva de flujo coronario va a permitir todos los mecanismos que voy a mencionar de aquí más adelante, porque va a permitir que el flujo sanguíneo pueda aumentar 4 a 5 veces su valor normal, dependiendo de la variación de las presiones. Entonces, si quieren tener en cuenta algo, tengan en cuenta de que la autorregulación del corazón solamente va a funcionar hasta el límite inferior de la presión de perfusión, que va a ser de 40 milímetros de mercurio. Cuando la presión de perfusión llegue a los 40 milímetros de mercurio, que es el valor más bajo, el proceso de autorregulación ya no va a funcionar. O sea, las arterias, mejor dicho, van a estar vasodilatadas al máximo. ¿Sí? Y ya no va a haber nada más que pueda suplir eso. Antes de continuar, quiero mencionar de que la resistencia va a estar manejada en mayor medida por los vasos o por los capilares de menor tamaño. Generalmente los capilares que midan entre 100 micras y 400 micras van a permitir una autorregulación por un mecanismo miogénico, y los capilares que midan menos de 100 micras generalmente van a estar expuestos sobre todo a mecanismos metabólicos. ¿Sí? Bien, entonces continuemos. El mecanismo miogénico va a ser un mecanismo que se va a producir en relación a la fuerza de cizallamiento y la fuerza de contracción. O sea, cuando el corazón se va a contraer, eh, cuando el corazón se contrae, las arterias van a buscar dilatarse para que el corazón trate de perfundirse lo más que pueda. Y este mecanismo miogénico va a estar en relación a canales de calcio y canales de potasio. Luego van a haber factores dependientes del endotelio. Generalmente estos mecanismos de autorregulación dependientes del endotelio se van a dar por la liberación de ciertos mediadores, como por ejemplo el óxido nítrico, algunas prostaglandinas. Los mecanismos metabólicos van a estar mediados sobre todo por factores como por ejemplo la adenosina, los canales de potasio, los receptores de oxígeno, y también van a ser dependientes de los cambios en el pH. Luego también van a existir factores hormonales y factores que van a estar relacionados con la activación simpática, que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como pueden ver, el flujo sanguíneo coronario va a tener bastante relevancia. Una vez visto esto, ahora vamos a ver lo que tiene que ver relación con el proceso de la aterosclerosis. La aterosclerosis va a ser el mecanismo principal por el cual se va a producir la enfermedad de las arterias coronarias. ¿Ya? Entonces, para tener claro esto, hay que saber de que hay que partir, para empezar a hablar de todo este mecanismo, hay que partir de algo, que es la disfunción endotelial. La disfunción endotelial de por sí va a estar ligada a algunos factores de riesgo, como por ejemplo la dislipidemia, la obesidad, la diabetes mellitus, la hipertensión, antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, etc. Entonces, la mayoría de estos factores, o todos estos factores, van a tener una implicancia en lo que es la disfunción a nivel del endotelio. Recuerden, chicos, que el endotelio tiene una función reguladora, tanto para la parte procoagulante, anticoagulante, como para la parte de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
Va a ocurrir que cuando hay un daño a nivel del endotelio, ¿no? Va a ocurrir un daño a nivel endotelial. Ese daño a nivel endotelial va a ser de que hay un aumento de la permeabilidad, hay un aumento de la permeabilidad del endotelio. Entonces, el mecanismo principal de aterosclerosis va a estar dado por lo que son los LDL. ¿Ya? Los LDL, al haber un daño en el endotelio, van a comenzar a ingresar hacia la íntima, hacia la capa íntima de las arterias y van a comenzar a depositarse ahí. ¿Qué es lo que sucede? Que a diferencia de en la sangre existen ciertos factores antioxidantes que evitan de que, para la redundancia, el LDL se oxide. Entonces, cuando el LDL comienza a ingresar a la íntima de las arterias, que es la capa superficial, aquí pueden ver que está el endotelio, debajo está la íntima, aquí está la media y afuera está la adventicia. Entonces, cuando estas comienzan a entrar a la íntima de las arterias, este LDL oxidado va a causar una mayor inflamación y va a causar un mayor daño al endotelio. Este mayor daño al endotelio va a formar sí, un círculo vicioso que va a seguir produciendo daño, 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 daño y daño. Ahora, este daño que se continúa produciendo va a hacer que se expresen algunos factores moleculares que van a permitir la adhesión la adhesión de ciertos tipos de células, principalmente los monocitos, los linfocitos y las plaquetas. Una vez que los monocitos son llamados desde la periferia y llegan aquí, se convierten en macrófagos tisulares. Estos macrófagos van a comenzar a fagocitar a todo el LDL que se encuentra ahí, y una vez que comiencen a fagocitarlos, van a comenzar a formar lo que son las llamadas células espumosas. Entonces, una vez que se formen las células espumosas, va a dar paso a lo que es la formación de las estrías grasas. ¿Por qué van a estar formadas las estrías grasas? Las estrías grasas van a estar formadas por eh, cristales de colesterol, de ácidos grasos, por las células espumosas que se habían formado, por las LDL oxidadas, por células inflamatorias, etcétera. Estas estrías grasas se van a encontrar a nivel de la íntima de las arterias, ¿sí? Ellas van a ser planas, pueden medir de 1 centímetro más, pero como pueden ver, se van a encontrar dentro de la íntima de la arteria, o sea que no van a alterar aún la luz del capilar, por ende no van a alterar aún el flujo sanguíneo. Hay que recordar que estas estrías grasas en realidad pueden formarse desde la adolescencia y no necesariamente van a tener una implicancia clínica en todas las personas. O sea, quiere decir que no todas, o sea, se van a poder encontrar estrías grasas, pero no todas van a evolucionar a la formación de la placa de ateroma más adelante. Para eso deben existir ciertos factores que causen la formación del ateroma. Entonces, una vez que se van a formar una vez que se forma la estría grasa, por distintos factores, se va a comenzar a producir una migración del músculo liso, ¿no? Entonces, todo el músculo liso que se encuentra en la capa muscular va a comenzar a migrar a la capa íntima. ¿Con el fin de qué? Con el fin de tratar de, digamos así, estabilizar o sí, de estabilizar y bordear toda la parte de lípidos, células espumosas que se está formando. Entonces, el músculo liso va a funcionar como sostén a través de los depósitos de colágeno y de matriz extracelular para hacer de que toda esta estría grasa y toda la inflamación que se continúa produciendo eh, pueda quedar atrapada aquí. Entonces, cuando se forma el ateroma fibroso, este ateroma fibroso ya de alguna forma va a ocupar un lugar mayor dentro del capilar.
y este ateroma fibroso sí puede alterar el flujo sanguíneo coronario en este caso, pero dependiendo también de otros, dependiendo también del tamaño que se tenga. Una vez que se ha formado la placa de ateroma, eh, vamos a tener esto de aquí. Y esto de aquí es importante también y tiene bastante implicancia clínica. Vamos a tener lo que se conoce como una placa vulnerable y una placa estable. La placa estable, como su mismo nombre lo dice, va a ser estable. ¿Por qué? Porque va a tener mayor cantidad de cubierta fibrosa. Como pueden ver aquí, en la placa estable, el núcleo lipídico es mucho menor en comparación con la placa vulnerable. ¿Sí? Eh, Otra diferencia es que, por ejemplo, las placas estables generalmente, como pueden ver aquí, cubre mayor espacio de la luz de las arterias, a diferencia de las placas vulnerables. Generalmente las placas vulnerables, si bien son más riesgosas, generalmente tienden a ser un poco más pequeñas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros tenemos una placa estable, a partir de una placa estable es donde más adelante vamos a ver que se va a producir un tipo de síndrome coronario crónico, por decirlo así, que va a ser la angina estable. Y a partir de estas placas vulnerables es donde vamos a tener desenlaces diferentes. Por ejemplo, si esta placa vulnerable, que digamos está un poco más desestabilizada por tener mayor cantidad de lípidos, mayor cantidad de células inflamatorias, llegase a romperse, va a formar de manera aguda un trombo que puede llegar a ocupar toda la luz y que puede desencadenar un síndrome coronario agudo. De otra manera, también esta placa vulnerable o esta placa inestable podría, por ejemplo, romperse y causar una hemorragia. Podría también romperse y causar una disección a nivel de la pared muscular, perdón, claro, a nivel de la pared muscular de las arterias. Podría producir también una ruptura, una dilatación y finalmente un aneurisma de la arteria, que son otras consecuencias de las placas inestables. Pero nos vamos a centrar principalmente en eso, en que cuando esta placa, vulnerable, digámoslo así, se rompe, va a formar un trombo de manera súbita y va a ocluir de manera súbita la luz de un vaso, lo que va a conllevar lo que va a conllevar a que se produzca un síndrome coronario agudo. Vamos a tener dentro de los síndromes coronarios agudos, sin elevación del síndrome coronario agudo sin elevación del ST y síndrome coronario agudo con elevación del ST. Dentro del síndrome coronario agudo con elevación del ST vamos a tener dos tipos, el infarto subendocárdico y la angina inestable. Entonces, para ver un poco de la clínica, para poder ir allá a la parte clínica del síndrome coronario agudo, tenemos que tener en cuenta bastante la anamnesis. ¿Ya? La anamnesis va a ser muy importante, tanto por la parte clínica, por la presentación de los síntomas, caracterizar bien al dolor, que es muy importante también, la parte de antecedentes que nos va a hacer sospechar de que un paciente pueda estar frente a un síndrome coronario agudo, factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y también, por ejemplo, para la posibilidad o las contraindicaciones para la terapia trombolítica, pero que eso ya es más por la parte de tratamiento y terapéutica que no vamos a ver aquí. Entonces, es importante tener en cuenta los factores de riesgo. Existen bastantes factores de riesgo para esto y los principales son los que tenemos aquí. Generalmente, de acuerdo a la edad como tal, va a ser un factor de riesgo. Se ha visto que a medida que van aumentando los años, hay mayor incidencia, mayor probabilidad de que se produzca un síndrome coronario agudo. Después los antecedentes familiares. Se ha visto de que, por ejemplo, en las personas que tienen familiares de primer grado, ya sea papá, hijo, papá, mamá,
que tenga que haya tenido un infarto de miocardio o muerte súbita antes de los 55 años es un factor de riesgo en el caso de los hombres y antes de los 65 años en el caso de las mujeres. Pero no solo eso, sino también se ha visto que existe una relación entre cualquier tipo de enfermedad cardiovascular producida a edades tempranas, como por ejemplo accidentes cerebrovasculares, vascularización periférica, etcétera. El tabaquismo también es un factor de riesgo grande, es un factor de riesgo grande y tiene mayor relación en aquellos pacientes que fuman más de 20 cigarros por día en relación a los que no fuman. La hipertensión arterial, que también es un factor, es un factor de riesgo bien sabido. Hay que tener en cuenta que dentro de la parte de lo que es la aterosclerosis, la parte hemodinámica influye bastante, porque, por ejemplo, generalmente estas placas de ateroma pueden o llegan a formarse en lugares donde hay mayor cantidad de turbulencia. En cuanto al colesterol, se ha visto que niveles de colesterol HDL disminuidos también son factores de riesgo. No solo eso, sino también en relación a los lípidos, hay también bastante relación con los lípidos. Otro factor de riesgo importante también es la diabetes mellitus, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, ya que la diabetes mellitus indirectamente conlleva a otro tipo de factores, como por ejemplo la resistencia a la insulina, el hiperinsulinismo. Además, carga junto con otras cosas como la hipertensión, la obesidad, etcétera. También se ha visto que la enfermedad renal crónica tiene una implicancia en lo que es los síndromes coronarios agudos. Ahora, también hay que tener en cuenta otros factores importantes como por ejemplo la dieta. Personas que tienen dietas bajas en consumo de frutas y verduras, en alto consumo de carnes rojas, alto consumo de ácidos grasos, bajo consumo de fibra, también son factores de riesgo. También aparte de eso, existen otro tipo de factores como por ejemplo los factores psicosociales que también tienen bastante implicancia. Todo lo que demande mayor cantidad de oxígeno va a ser un factor de riesgo para producir un síndrome coronario agudo. Bien, entonces, para hablar del dolor torácico, el dolor torácico va a tener muchas causas, ¿sí? Va a tener bastantes causas. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar una de ellas que es el dolor torácico isquémico, pero van a existir otro tipo de causas, causas no isquémicas, causas relacionadas con la parte articular, causas relacionadas con la parte pulmonar, psiquiátricas y gastrointestinales. Esto lo pueden revisar. Vamos a ir ahorita a lo que es la semiología del dolor torácico isquémico. Antes de empezar esto hay que tener en cuenta lo que dice aquí arriba, el no. El dolor torácico isquémico no es posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a modificar, con la posición. No es pleurítico, tampoco se va a modificar con la respiración. No es un dolor localizado. Como vamos a ver de aquí más adelante, no vas a poder señalar con el dedo y decir, me duele aquí. No. El dolor torácico isquémico es más un dolor, es un dolor referido. Y tampoco el dolor no va a producirse, no va a ser dolor aquel que se produzca a la palpación. Ya, entonces, para ver la semiología vamos a tener en cuenta las características del dolor. Ya, vamos a empezar con lo que es vamos a tener en cuenta aquí la licia y vamos a empezar con lo que es la aparición. El dolor torácico isquémico va a ser un dolor de inicio agudo, ¿sí? Va a ser un dolor agudo que generalmente va a durar pocos minutos, del tipo de manifestación que esté presentando. Por ejemplo, si se está presentando una angina estable, el dolor va a solamente durar de 2 a 5 minutos.
Por ejemplo, si es el caso de un síndrome coronario agudo, es más probable que el dolor dure de 20 a 30 minutos. Y si ya llega a durar de 20 a 30 minutos, ya hay que pensar más en un infarto agudo al miocardio. También aquí hay que tener en cuenta que aquellos dolores que sean fugaces o aquellos dolores que duren pocos segundos no van a ser dolores torácicos isquémicos, ni tampoco aquellos dolores que duren más de 24 horas si es que no existe relación ni con la clínica ni con el EKG. ¿Ya? Entonces, con respecto a la localización, como les dije, en este caso el dolor va a ser un dolor referido, ¿ya? Aquí va a variar mucho aquí va a variar, la localización del dolor va a tener un amplio rango, que va a ir puede ir desde el epigastrio hasta la mandíbula. Porque a nivel del corazón, el corazón está inervado por fibras simpáticas. Estas fibras aferentes simpáticas van a tener bastante relación con los ganglios, tanto torácicos superiores como con los ganglios dorsales superiores de la médula espinal. Toda esta confluencia va a hacer de que el dolor se pueda localizar en distintas partes. Entonces, cuando un paciente, cuando un paciente presenta dolor, generalmente va a ser difícil que él pueda localizarlo, decir, sí, me duele aquí. Generalmente menciona como que siente algo en el pecho, pero no sabe dónde. Ahora, hay que tener en cuenta que el dolor también se puede presentar como un dolor referido. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, puede darse de que ocurra un dolor a nivel del miembro superior izquierdo y que luego que no tenga, por ejemplo, un inicio a nivel del precordio, pero que se presente en el miembro superior izquierdo y termine siendo un infarto agudo del miocardio. O sea, puede suceder eso. Frecuentemente se localiza más a nivel precordial, ¿verdad? Pero, o sea, la localización va a ser bastante variada. Ahora, con respecto a la intensidad va a ser variable y va a ser progresiva. Generalmente en el dolor que se produce por el síndrome coronario agudo, este va a ser un dolor que va a ir aumentando conforme va pasando el tiempo. No es un dolor, digamos que desde un inicio se va a producir brusco con 10 de 10 en escala de EVA, ni 9 en escala de EVA. Generalmente este va a ser un dolor un poco más progresivo, que puede empezar en 3, 4 y que con el paso de los minutos puede llegar hasta 10 sobre 10. Generalmente los dolores bruscos, por ejemplo, que inician con 10 sobre 10, se deben más a, por ejemplo, un TEP, bueno, agonía con disnea, una disección aórtica, etcétera. Con respecto a la intensidad, bueno, esto puede variar un poco de persona a persona. Como sabemos, las personas tienen distintos umbrales de dolor. Además, por lo que ya hemos visto, eh, puede haber, por ejemplo, puede ocurrir de que haya, no sé, algún tipo de disfunción a nivel de las fibras simpáticas y esto haga de que la intensidad no sea tanta. Incluso se habla de que o sea, hay también pacientes que presentan un infarto agudo de miocardio y son asintomáticos. Esto se ha podido dilucidar, por ejemplo, en aquellos pacientes que han sufrido de trasplante de corazón y han tenido un síndrome coronario agudo por aterosclerosis y han sido asintomáticos. O por ejemplo, en los pacientes que son diabéticos, debido a la neuropatía que presentan, van a tener una disfunción a nivel de las fibras aferentes y no van a sentir tanto dolor o van a ser asintomáticos. Respecto a la cualidad del dolor, generalmente este se describe usualmente como un dolor opresivo, como un dolor constrictivo, como un dolor también, algunos dicen tipo ardor, ¿no? Pero la mayoría de gente lo describe de diferentes formas. Pueden decir que sienten de repente como una opresión en el pecho, sienten como que sienten un tipo de ardor,
Algunos, por ejemplo, hablan de un nudo en la garganta, un nudo en el pecho, y otros a lo que casi a veces escuchamos que dicen que sienten un peso grande en el pecho, como si un elefante los estuviera pisando. Entonces, la cualidad del dolor va a variar un poco en cuanto a eso, pero principalmente va a ser un dolor tipo opresivo, un dolor tipo transfixiante, un dolor constrictivo, ¿ya? Eh, bueno, luego con respecto a la irradiación. Respecto a la radiación, bueno, esto ya lo hemos visto antes, debido a la mayoría de fibras aferentes simpáticas, la irradiación puede variar. Generalmente, por ejemplo, lo más común, lo más típico es que comience con un dolor a nivel del precordio y después este dolor se irradie a la mandíbula, se irradia al brazo izquierdo, al epigastrio, etcétera. Luego, respecto al agravamiento, vamos a tener, bueno, aquí vamos a tener tenemos que tener en cuenta, si lo manejamos como un síndrome coronario agudo, generalmente los síndromes coronarios agudos se van a producir generalmente se producen en reposo, ¿no? O sea, pueden producirse en cualquier momento. ¿Por qué? Porque, como le dije hace un momento, esa placa que era inestable, que se encontraba ahí, hizo una formación de trombo abrupta y de la nada le produjo dolor, ¿no? Entonces, de esa forma es que se produce el síndrome coronario agudo. Pero generalmente en los pacientes que presentan un síndrome coronario crónico, como por ejemplo en el caso de la angina estable, en ese caso el dolor se produce sobre todo cuando el paciente está haciendo algún tipo de actividad física que aumente las demandas de oxígeno del miocardio. No sé, por ejemplo, si está haciendo deporte, si el paciente está teniendo relaciones sexuales, si el paciente está corriendo, realizando algún tipo de actividad, incluso el mismo estrés puede que agrave y produzca este dolor anginoso. Generalmente este dolor va a ser corto, como lo dije. Cuando es un dolor por una angina estable va a durar poco, de 2 a 5 minutos, y se va a calmar cuando el paciente deje de estar haciendo lo que aumentaba la demanda de oxígeno. Por ejemplo, si el paciente estaba haciendo ejercicio y comenzó a presentar dolor, una vez que el paciente deje de hacer ejercicios, este dolor va a calmar. O, por ejemplo, cuando el paciente haga uso de medicamentos como, por ejemplo, la nitroglicerina, aumenta el calibre de las arterias coronarias. Entonces, en el caso de una angina estable, sí se va a modificar cuando el paciente deja de hacer la actividad que estaba haciendo. Pero cuando hablemos de un síndrome coronario agudo como tal, el paciente va a estar en reposo y el dolor va a ser un dolor que se va a presentar así agudo, sin necesidad de que esté haciendo alguna actividad o algo. Con respecto a las características que he mencionado, hay que tener en cuenta que hay ciertas características que van a aumentar la probabilidad de que estemos frente a un infarto de miocardio, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, se dice de que si se tiene un dolor a nivel precordial y hay una irradiación, por ejemplo, a nivel de brazo izquierdo y brazo derecho, la probabilidad de que estemos frente a un infarto agudo de miocardio aumenta 7 veces más. De igual forma, en pacientes que tengan historia de infartos previos, en pacientes que presenten síntomas vegetativos como por ejemplo náuseas, vómitos, pacientes que presenten diaforesis. En aquellos pacientes que al examen físico se ausculte un tercer ruido cardíaco, en aquellos pacientes que, por ejemplo, sufran de hipotensión, claramente vamos a estar frente a un infarto agudo de miocardio. O aquel paciente que, por ejemplo, presente crepitantes, que básicamente se va a descompensar, ¿no?
con una falla cardíaca y edema pulmonar. Ya, entonces todos estos factores van a hacer de que haya más probabilidad de que estemos frente a un infarto agudo de miocardio. Entonces, en el caso de la angina típica, ¿cuándo vamos a ver una angina típica? Cuando cumpla estas tres características, que son que presente un dolor retroesternal de duración y tipos característicos. Ya hemos visto, generalmente cuando son más de 20 o 30 minutos, es más probable que estemos frente a un infarto agudo de miocardio. Cuando dura mucho menos y mejora con el reposo, es más probable que estemos frente a una angina estable. Cuando sea causado por el ejercicio o el estrés emocional, cuando sea con el reposo o con la nitroglicerina. Si cumple esas tres, estamos frente a una angina estable. Una angina típica se va a producir cuando solamente se cumplan dos de esas características y un dolor torácico no cardíaco cuando se cumpla una o ninguna. Ahora, también van a haber manifestaciones o síntomas atípicos. Puede darse la ocasión de que no se presente de repente dolor no se presente dolor a nivel precordial o no se presenten los dolores típicos, sino que el paciente, por ejemplo, presente síntomas como disnea, debilidad, náuseas, vómitos, palpitaciones, etcétera, sí puede presentarse como síntomas atípicos. Y generalmente se va a producir en personas mayores, diabéticos y en mujeres. Ahora, hay que tener en cuenta que si bien hay características que nos hacen pensar que estamos frente a un dolor torácico isquémico. Hay características que también nos van a decir que prácticamente no nos descartan, pero que nos hacen pensar más alejadamente que se trate de un dolor isquémico. Por ejemplo, el dolor pleurítico, ¿no? Ya hemos dicho de que cuando está relacionado con los movimientos respiratorios o la tos, no es probable que sea un dolor isquémico. Cuando tiene una ubicación primaria única en la región abdominal media o inferior, tampoco. Cuando, por ejemplo, el paciente logra localizar la molestia con un solo dedo, ¿no? Como dijimos, es difícil de que alguien pueda localizar el dolor del síndrome coronario agudo. Hay un signo que los pacientes mucho hacen cuando tienen el dolor del síndrome coronario agudo y como no saben cómo expresarlo, solamente colocan la mano en forma como de garra, apretándose el pecho, se llama el signo de Levin. No, generalmente eso también nos hace pensar pues, de que se trata de un síndrome coronario agudo. Cualquier molestia reproducida por el movimiento o la palpación, generalmente si encontramos dolor al palpar el pecho, podríamos pensar en otra cosa como una osteocondritis, por ejemplo. Un dolor constante que dure días y que obviamente no dé manifestaciones ni en el EKG ni síntomas adicionales. Dolores fugaces, como le dije al principio, que duren unos segundos o menos y dolores que se irradian hacia las extremidades inferiores o por encima de la mandíbula. Eh, al examen físico, al examen físico esto puede variar un poco, porque se puede dar de que al examinar al paciente nosotros lo encontremos normal. Sí, claro, puede darse de que el paciente se presente normal, pero también puede ocurrir de que, por ejemplo, se produzca o el paciente presente un soplo, ¿no? El paciente puede presentar un soplo y eso nos puede hacer pensar probablemente en una insuficiencia mitral. Recuerden que, recuerden que los músculos papilares tienen una función para ayudar a las válvulas mitrales y evitar de que estas prolapsen. Entonces, cuando ocurre una isquemia, se han afectado esos músculos papilares, probablemente se pueda producir una insuficiencia mitral. Entonces, vamos a escuchar un soplo sistólico que a veces se puede irradiar hasta la axila. En el caso de la hipotensión, en el caso de la hipotensión, sí se puede dar de que un paciente se presente con hipotensión, pero esto se va a dar sobre todo en aquellos pacientes en los que presenten un síndrome coronario agudo grave. Generalmente cuando existe una oclusión a nivel de la arteria del tronco coronario izquierdo o a nivel de la arteria descendente anterior, es donde se van a producir la mayor cantidad de síndromes coronarios graves que van a cursar
que van a tener una extens, como por ejemplo, si ocluye la arteria coronaria izquierda, va a tener una extensa área de necrosis que al final va a hacer de que el corazón no funcione tan bien y va a producir una insuficiencia cardíaca grave, que va a culminar en hipotensión y probablemente en un shock de origen cardiogénico. Entonces sí puede producirse hipotensión. En el caso de la bradicardia también se puede producir, sobre todo en aquellos infartos que sean de pared inferior, porque como vimos, los infartos de pared inferior, si recordamos, se producen mayormente por oclusión de la arteria coronaria derecha. Entonces, si se ocluye la arteria coronaria derecha, recordemos que la arteria coronaria derecha tiene un punto de irrigación hacia el nódulo auriculoventricular, el nodo sinusal. Entonces, esto puede hacer de que disminuya la perfusión y por ende también haya una hipofunción de los nodos, tanto auriculoventriculares como sinusales, lo que va a producir una bradicardia, ¿no? También aparte de eso puede darse la posibilidad de que haya una activación refleja del nervio vago y como saben nosotros el nervio vago también tiene control sobre la frecuencia cardíaca, que también eso nos va a dar una bradicardia. Una taquicardia, sí, también se puede presentar taquicardia, porque en estos casos va a haber una liberación elevada de catecolaminas y estas van a hacer que haya un aumento de la frecuencia cardíaca. Se puede dar también, por ejemplo, de que haya haya una división paradójica del segundo ruido cardíaco, ¿no? Entonces, esta división paradójica del segundo ruido cardíaco puede deberse sobre todo a que va a haber una relajación retardada del ventrículo izquierdo y por ende también va a haber un cierre retardado de la válvula auriculoventricular. Entonces puede producirse por eso una división del segundo ruido. Puede producirse también un tercer y cuarto ruido cardíaco. Sí se pueden encontrar. Recordemos que el tercer ruido cardíaco se va a escuchar en la diástole, en el llenado ventricular rápido. No se conoce el mecanismo exacto, pero puede que debido a que haya un infarto grande de la pared y haya una desaceleración súbita del ingreso de sangre, la disminución elástica de la cavidad ventricular y de la pared ventricular va a hacer de que se produzca ese tercer ruido. Con respecto al cuarto ruido cardíaco, el cuarto ruido cardíaco se produce en la contracción auricular. Sí, generalmente este ruido no. Recordemos que el tercer ruido sí se puede escuchar, de manera normal, sobre todo en niños, puede ser fisiológico en niños, pero ya les dije más o menos la causa de por qué se podría escuchar en este caso el tercer ruido. En el caso de un infarto de miocardio. Igual, en pacientes mayores de 40 años, si escuchamos un tercer ruido, es un ruido patológico de todas maneras. El cuarto ruido, como bien sabemos, se produce durante la contracción auricular. Si bien es cierto, no se escucha siempre, al haber un incremento de la rigidez del ventrículo, esto puede hacer de que ese tono del cuarto ruido se pueda escuchar al final de la diástole, ¿no? Porque al final de la diástole coincide con la parte pues, de la contracción auricular, pero puede ser sobre todo por eso, por el incremento de la rigidez del ventrículo. Y bueno, básicamente esos pueden ser los síntomas que se pueden producir dentro de el contexto de un infarto agudo de miocardio. Luego, bueno, esto es más que todo para que sepan de que existen distintos tipos de infarto agudo de miocardio. La clasificación va del 1 al 5 y todo lo que hemos visto ahorita es más por el tipo 1, que se va a dar justamente secundaria a una erosión, ruptura por una placa aterosclerótica coronaria. Luego pueden haber los infartos agudos de miocardio tipo 2 que se dan por un disbalance de aporte y demanda de oxígeno que están relacionados a otras causas, como por ejemplo tirotoxicosis, arritmias, hipertiroidismo, hipertensión, etcétera. Las tipo 3, que generalmente son las que se producen o sea, si se produjo el infarto por miocardio o muerte súbita y no se llegaron a tomar marcadores, biomarcadores.
el tipo 4 que está relacionado a la angioplastía y el tipo 5 que está relacionado a la revascularización coronaria. Cuando sean las manifestaciones isquémicas, vamos a tener un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y con elevación del ST. Cuando se produzca un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, este síndrome coronario va a estar relacionado o a la angina inestable o al infarto agudo del miocardio, ST no elevado. Y cuando haya una elevación del ST, va a haber un infarto agudo del miocardio con ST elevado, como su mismo nombre lo dice. Bueno, esto es importante porque me había olvidado de mencionar anteriormente. En la parte de aquí, en la parte de acá, por ejemplo, si es que ocurriera una obstrucción aquí a nivel de la arteria coronaria izquierda, pero ocurriera una oclusión total, esa oclusión total generalmente va a producir un infarto transmural. Eso quiere decir que va a producir un infarto que ocupe toda la pared desde la parte epicárdica hasta la parte subendocárdica. En cambio, cuando se produzca una oclusión subtotal del lumen de la arteria coronaria izquierda, como recordamos, la parte subendocárdica, al ser la parte que está al final, está mayormente comprometida por la cantidad de músculo que hay. Y entonces, si es que hay una oclusión subtotal de esta arteria, se va a producir sobre todo un infarto de la parte subendocárdica, ¿no? Que se va a conocer como el infarto subendocárdico, que va a estar relacionado al el infarto agudo miocardio ST no elevado. Solamente para finalizar, quería decirles pues de que cuando hay un infradesnivel del ST, hay que tener en cuenta pues de que después del complejo QRS va a seguir lo que es el ST y luego el segmento ST y finalmente la onda T. Si recordamos, el segmento ST va a ser isoeléctrico, eso quiere decir que va a seguir todo este plano y va a tener relación con el punto J. El punto J va a ser este punto que una tanto el QRS con el ST. Entonces, cuando se produce un infradesnivel del ST, en el EKG se va a verificar justamente como esto, como un punto J hacia abajo, que tiene que ser mayor de 1 milímetro en el EKG. Se va a ver de esta forma, ¿no? Esto va a ser un infradesnivel del ST. Cuando se produce un infradesnivel del ST o cuando se produce un síndrome coronario agudo subendocárdico, esto generalmente va a ir de la mano con otro tipo de manifestaciones en el EKG, como por ejemplo ondas T invertidas, o por ejemplo ondas Q patológicas. En el caso, por ejemplo, de un síndrome coronario agudo con elevación del ST. En el caso de aquí, por ejemplo, vemos que en este EKG, sobre todo en la... antes de esto queríamos hablar esto. Ya, solamente como última parte que es lo de acá, quiero que vean que a nivel del corazón van a existir, en cuanto al EKG, van a existir diversas zonas que van a estar afectadas. Entonces, cuando hablemos de infarto o miocardio, lo vamos a poder diferenciar por zonas. Generalmente, cuando hablamos de la derivada 1 y la derivada 2, que son las que podemos ver aquí, va a ser un infarto, sobre todo anteroseptal. Cuando estemos frente a la derivada 3 y la derivada 4, generalmente va a ser un infarto anteroapical o anterior. La derivada 5 y la derivada 6 generalmente van a estar relacionadas más con un infarto lateral. La derivada 1 y la BL también con un infarto lateral. Y la derivada 2, 3 y ABF van a estar relacionadas con un infarto de cara inferior. ¿Ya? Esto también va a guardar relación con las arterias coronarias, ¿no? Como les dije ahora, la arteria coronaria derecha va a irrigar sobre todo la parte posterior e inferior, la rama colateral de la circunfleja, o sea, la marginal izquierda va a ir sobre todo a la parte, la marginal sobre todo a la parte lateral, la rama marginal, la rama anterior de la arteria coronaria izquierda,
va cerrada por la arteria descendente anterior, la parte anterior, y así, entonces se va a guardar relación con eso. Ya, entonces aquí en el EKG, si podemos ver, en este EKG vamos a ver de que tanto en la derivada 1 a la 3, miren aquí, desde la derivada, aquí de la derivada 1 a la 3, vamos a ver una elevación del segmento ST. Esto es lo que va a aparecer en un infarto agudo de miocardio. Y para hablar de un infarto agudo de miocardio, tiene que ser en dos derivadas que sean continuas. En este caso, miren, se presenta tanto en la derivada 1, en la derivada 2 y en la derivada 3. ¿Ven? Aquí está el P, el complejo QRS y aquí está el segmento ST que está elevado. Aquí de igual forma el segmento ST está elevado y aquí también el segmento ST está elevado. Entonces así es como lo van a encontrar ustedes en un EKG y dependiendo del segmento en el que está afectado, ustedes pueden hablar de infarto anterior, infartos anteroseptal, infarto anterolateral, inferior, etcétera.